A continuación vamos a hablar sobre el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es muy parecido al modo indicativo. La diferencia es que el modo subjuntivo se usa para expresar acciones o situaciones posibles o deseables, nunca situaciones reales y objetivas. Esa es la diferencia del modo subjuntivo y el modo indicativo. El indicativo tiene que ver con cosas reales, mientras que el subjuntivo tiene que ver con cosas posibles, hipotéticas o deseables. Y este modo subjuntivo tiene distintos tiempos verbales. Por ejemplo, el presente simple y el presente perfecto, que lo vamos a ver en esta clase en sí. Y después vamos a ver sobre el pasado perfecto y el pasado imperfecto. Vamos a partir entonces con el subjuntivo en presente simple. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un verbo como el verbo hablar, en el modo indicativo, que es el modo que ya lo hemos visto, en el tiempo o, claro, en el tiempo verbal presente simple, diríamos, por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él o ella o usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis y ellos, ellas, ustedes hablan. Ese es el modo indicativo en el presente simple, pero el modo subjuntivo en el presente simple se escribe de forma diferente. Por ejemplo, en vez de decir yo hablo, diríamos yo hable, tú hables, él, ella, usted hable, nosotros, nosotras hablemos, vosotros, vosotras habléis, ellos, ellas, ustedes hablen. O sea, se escriben de forma diferente. Por ejemplo, yo hablo y yo hable no es exactamente lo mismo. Ellos hablan y ellos hablen no es lo mismo. Están en presente los dos, pero el de arriba tiene que ver con el modo indicativo y el de acá abajo tiene que ver con el modo subjuntivo. Y acá te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos, espero que mi hermana llegue a tiempo. Ese llegue es el modo subjuntivo, porque el modo indicativo sería llega a tiempo, pero el modo subjuntivo dice llegue. Lo mismo pasa con esperamos que nuestros amigos nos visiten pronto. Visiten no es lo mismo que visitan. Están en el mismo tiempo, pero este es el modo subjuntivo y es el que usaríamos nosotros en español. Dudo que ellos puedan venir a la fiesta. Puedan está reemplazando a pueden, que es el modo indicativo, y este puedan es el subjuntivo. Ojalá que el clima mejore. Mejora sería el modo indicativo, pero mejore es el modo subjuntivo. Y en inglés no hay diferencia entre el modo subjuntivo y el modo indicativo. Siempre vamos a ocupar simplemente el modo indicativo y esa es una de las razones de por qué en general no se enseña este modo verbal, porque en general en inglés vamos a ocupar el modo indicativo. Eso obviamente podría traer algo de confusión porque no vamos a saber si traducirlo como mejore o mejora, o pueden o puedan, pero tenemos que buscar la mejor traducción al español. Eso es lo importante. Y la palabra que antecede al verbo subjuntivo. Por ejemplo, cuando decimos eh, I hope my sister arrives on time, significa no quiere decir que espero mi hermana llega, que sería el modo indicativo, sino que hay que ocupar el verbo llegue y este llegue ocupa un que antes. Espero que mi hermana llegue a tiempo. Y esa es la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Lo importante es saber cómo traducir, o sea, la complicación va a estar en que este arrives, que está en presente indicativo en inglés, tenemos que saber cómo traducirlo al español, ya sea de forma en indicativo, en modo indicativo o en modo subjuntivo, porque van a cambiar los verbos, pero van a estar en el mismo tiempo. Pero obviamente si ocupas el llega no tendría sentido, porque si yo digo espero que mi hermana llega, suena como que no hablo bien el español. Así que es importante que sepamos el modo subjuntivo. Así que esa es la forma entonces en cómo en inglés también se usa
vamos a ocupar siempre el modo indicativo y tenemos que ver cuál es el que calza bien en la oración. Si ocupamos el modo indicativo, al español me refiero, o si ocupamos el modo subjuntivo. Pero en inglés siempre va a ser el modo indicativo, no existe el modo subjuntivo en sí, pero en español sí existe, entonces tenemos que tomar esa decisión. Y eso lo vamos a lograr, obviamente, observando la oración en sí y viendo qué suena mejor. Por ejemplo, en estas oraciones, I don't believe he has the correct answer, significa no creo que él tenga, a pesar de que en inglés dice tiene, nosotros no vamos a poner ahí tiene la respuesta correcta, sino que no creo que él tenga, porque esa es la forma apropiada en español, que sería el subjuntivo en vez del indicativo, pero en inglés obviamente es el indicativo. Por ejemplo, we hope our friends visit us soon, significa que esperamos que nuestros amigos nos visiten pronto. Ese nos visiten debería decirse nos visitan en el indicativo, pero estamos ocupando el subjuntivo porque funciona mejor en español. I doubt they can come to the party, por ejemplo, dudo que ellos puedan venir a la fiesta. En inglés dice pueden, pero para nosotros va a ser puedan. Hopefully the weather will improve for the weekend. Y este will improve, estamos ocupando el futuro simple incluso en este caso, pero cuando lo traduzcamos al español, ojalá que el clima mejore. Vamos a ocupar el presente en vez del futuro, pero en inglés van a ocupar el futuro. Entonces tenemos que ver si es que la traducción acá tiene que corresponder al tiempo, es decir, está en presente, en pasado, y también el modo es importante si está en indicativo, que es mejora, por ejemplo, el indicativo, y el subjuntivo sería mejore. En este caso, en vez de usar el tiempo futuro, como lo está ocupando en el inglés, el futuro simple, vamos a ocupar el presente simple, pero el modo va a cambiar, ya no va a ser el modo indicativo, porque el modo indicativo sería mejora, el clima mejora, sino que vamos a ocupar el subjuntivo mejore. Y de esa forma la oración va a tener sentido. I'm glad you all are here with me. Me alegra que ustedes estén. En inglés dice están, pero en español tenemos que usar el subjuntivo para que tenga sentido. La otra oración, I don't like that she speaks badly of others. No me gusta que ella hable mal. Nos damos cuenta que acá, en vez de decir habla, tenemos que traducirlo como hable. Y finalmente, I suggest you go to the doctor. Lo vamos a decir como sugiero que vayas al médico en vez de sugiero que ir o sugiero que vas, que sería el presente, vamos a decir sugiero que vayas al médico. Así que esa es la forma en cómo va a funcionar el subjuntivo en sí. Y en algunos casos el presente subjuntivo va a estar escrito con un verbo infinitivo en inglés. Por ejemplo, va a decir to talk. It's important for you to talk to the director about this matter. Significa es importante que tú hables. Ese hables es el subjuntivo, pero en inglés están ocupando el modo infinitivo. Entonces, algunos infinitivos del inglés no van a ser infinitivos al español, sino que van a ser simplemente subjuntivos. Lo otro dice es necesario que ustedes terminen, to finish en inglés, que sería el infinitivo, pero en español vamos a ocupar el subjuntivo terminan en vez de terminan, que sería el indicativo. O terminar, que sería el infinitivo. Simplemente vamos a ocupar el subjuntivo. We expected you to call también. To call significa llamar, pero nosotros lo vamos a traducir como que llames. Llames es el subjuntivo. Así que todos estos de acá que son verbos que están en infinitivo en inglés, tenemos que ver si es que son subjuntivos en presente en español y si es que calza en la oración, obviamente tenemos que traducirlo de esa forma. Y lo otro es el subjuntivo en presente perfecto. El subjuntivo en presente perfecto son estos verbos que tienen dos verbos, uno que tiene el verbo haber, por ejemplo, haya hablado, y el otro es un verbo que termina en ado, oído. Y esto ya lo hemos visto también en el presente perfecto.
solamente que el presente perfecto en indicativo se dice yo he hablado, pero el subjuntivo se dice haya en vez de he hablado. Los dos están en presente perfecto, pero el he hablado sería el indicativo y el haya hablado es el subjuntivo. Y aquí estamos justamente viendo el subjuntivo. Así que estos verbos que haya hablado, hayas hablado, haya hablado, hayamos hablado, a esto se le llama el subjuntivo en presente perfecto. Y aquí te dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, espero que hayas entendido. ¿Te das cuenta? Hayas entendido. No que espero que has entendido, que sería el modo indicativo. Este va a ser el modo subjuntivo. Y lo otro es, por ejemplo, ojalá hayas disfrutado en vez de has disfrutado, que sería el modo indicativo. Este es el subjuntivo. Y lo mismo con las otras oraciones. Y en inglés no existe tampoco una conjugación especial para estos verbos en presente perfecto, sino que simplemente vamos a ocupar el presente perfecto normal. Y raras veces vamos a ocupar el pasado simple. Normalmente vamos a ocupar el presente perfecto. Por ejemplo, I hope you have understood my explanations significa espero que hayas entendido. Pero en inglés dice espero que tú has entendido. O sea que ocupa el indicativo, pero nosotros vamos a ocupar el subjuntivo. I hope you enjoyed, por ejemplo, acá está ocupando el pasado simple, que es enjoyed, pero nosotros vamos a ocupar el, el subjuntivo y ellos ocuparon el pasado simple, nosotros vamos a ocupar el presente perfecto, ya no en indicativo, sino en subjuntivo, que hayas disfrutado. Y en el indicativo se diría ojalá has disfrutado, pero en este caso el hayas suena mejor. Lo mismo sucede con I doubt they have followed my advice, significa dudo que ellos hayan seguido. En inglés dice han seguido. Y lo mismo, por ejemplo, si que bajamos, puedes revisar tú después todos estos ejemplos, pero acá, por ejemplo, cuando dice I'm surprised you didn't come to the meeting, significa me sorprende que no hayas venido. Y en este caso está ocupando el pasado simple, pero nosotros estamos ocupando el presente perfecto, solamente que ellos ocupan el pasado simple en indicativo, nosotros vamos a ocupar el presente perfecto en subjuntivo. Hayas venido. No vamos a ocupar el presente perfecto en indicativo que sería hayas venido, sino, perdón, que significa has venido, sino simplemente el subjuntivo hayas. Y lo mismo pasa con las otras oraciones. Así que quiero que revises entonces cómo funciona el subjuntivo en presente perfecto, que es el hayas hablado, y el subjuntivo en presente simple, que es yo hable, tú hables. Y ahí lo mismo pasa con los otros verbos. Pero en esencia, esa es la forma en cómo funciona el subjuntivo en presente, ya sea el presente simple o el presente perfecto.